¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy la profeta Alejandra de Mosqueda. Es un gusto estar comunicada a través de este medio y la verdad que agradezco la invitación de la pastora Mariela. Le mando muchos saludos a su familia, a los pastores, a sus papás, a sus hermanos. Un abrazo grande, pero muy grande, porque la verdad que son de fierro, son personas realmente que llevan adelante esa hermosa congregación. Y a todos los estudiantes de la escuela de Saeta, la verdad que los felicito, que sigan adelante, que no bajen los brazos. En medio de este tiempo, Dios nos está levantando como esos guerreros, como esos hombres, esas mujeres de Dios, para clamar y que nuestro clamor abra los cielos y lo que sucede en el cielo comience a ocurrir en la tierra. Por eso que es un tiempo donde vamos a reflexionar, un tiempo donde vamos a meditar mucho de la palabra del Señor, y así estando en esta cuarentena donde vas a comenzar a ver que Dios habla a tu vida, a tu espíritu, que no tienes que perder el tiempo, sino tienes que ganarlo en su búsqueda. Así que quiero compartir algo que el Señor me ha dado y es de la intercesión en los últimos tiempos. Y quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 20, el versículo 28, que dice un pasaje muy conocido y dice así: no he venido a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De aquí quiero partir con esta enseñanza. Vemos que Jesús nos ha dejado una enseñanza de que Él era servidor de toda una humanidad. Y como hijos de Dios, como personas que amamos a Dios, que buscamos su rostro, debemos aprender a ser esos servidores. No esperar que todo te sirvan, sino Él te está enseñando que debes servir a los demás. Y yo veo que Jesús fue un servidor por excelencia. Cada servicio que Él desarrolló era un ministerio que se levantaba. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que cada servicio que tú hagas comiences a levantarte en el poder de Él! Que comiences a levantarte en su presencia, que comiences a meditar en su palabra, que comiences a ser esa persona que no tiene temor a nada. Vemos que en este tiempo hay muchas personas que están con pánico, con temor, con duda, con angustia, con tristeza. ¿Cómo va a seguir todo esto? ¿Qué se espera? Y hay una pregunta que muchas veces la hemos hecho en nuestras programaciones cuando hacemos. La pregunta es si cuando termina esto, ¿seguiremos buscando el rostro del Señor? Cuando termine esto, ¿seguiremos sirviendo a Dios? Cuando termine esto, ¿serviremos en oración, buscando el rostro de Dios y que muchas personas se salven? Entonces esa pregunta te la tienes que hacer, porque cuando hay temor es fácil buscar a Dios, pero cuando esto pase también tiene que ser fácil buscar a Dios, que tienes que buscar su rostro, no cansarte, clamar a Él, ayunar, porque ahora no los tienes a los ministros al lado tuyo, a los líderes, a los pastores que te están diciendo, bueno, vamos a hacer una cadena de ayuno, vamos a hacer una cadena de oración, bueno, vení al templo porque tenemos que hacer esto, tenemos que estudiar. No. En esta cuarentena Dios nos metió en la casa para ordenar lo de adentro, ordenar nuestra familia, ordenar nuestra casa, ordenar nuestra vida interior, comenzar a reflexionar y a madurar cómo estamos caminando. ¡Qué tremendo! Y cuando yo leía este pasaje, yo digo, qué bueno que Jesús fuese servidor por excelencia. Él sabía que iba a morir, él sabía que tenía que morir por una humanidad, pero Él aprendió y le dejó una enseñanza a todos sus discípulos. Es mejor servir que ser servido. Y cada servicio que desarrollaba era un servicio que
comenzaba a ser exaltado en público. ¡Qué tremendo! Cuando tú hagas un servicio, tienes que aprender a ser exaltado en público, porque la gente te va a exaltar. No te vas a exaltar tú. No, nada viene con el ego y con el orgullo. Dios te va a exaltar en público cuando uno sirve de todo corazón. Y cuando veo esto de servir, encuentro la palabra ministerio o ministro, que proviene del término servir o servicio. Por ejemplo, Jesús fue como un apóstol y él servía como apóstol en la tierra, porque el apóstol ¿qué hace? Echa el fundamento, edifica y comienza a echar ese fundamento sobre el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué podemos ver? Que Jesús, cuando declaraba la palabra, soltaba la palabra, había un fundamento que él establecía, y es el mejor apóstol en excelencia que hemos tenido y que tenemos. El profeta te direcciona. El profeta es el que te exhorta, el que te corrige, el que te redarguye. Y lo vemos en el ministerio de Jesús en varias ocasiones dentro de su ministerio. Por ejemplo, cuando entró en el templo, limpió a los comerciantes. ¿Recuerdan ese pasaje? Comenzó a sacar a todos los que estaban vendiendo en el templo, porque él se enojó. Y ahí comenzó a traer una limpieza. Y el profeta lo que hace en este tiempo es limpiar tu vida. Él trae una corrección, trae una exhortación. Por eso que el ministerio profético se levanta con el intercesor para comenzar a cambiar todas las cosas. Tú no puedes orar como estabas orando antes. Tú no puedes profetizar como profetizabas antes. En este tiempo te tienes que alinear al Cairo de Dios, al tiempo de Él. Te tienes que alinear al rema, a su palabra. Todo intercesor debe conocer la palabra, y cuando conoce la palabra puede soltar una palabra profética, porque está conociendo al profeta de los profetas, que es Jesús. Aleluya, gloria a Dios. También llamó a Natanael, a Felipe, cuando estuvo con la samaritana. ¿Recuerdan ese pasaje precioso que comenzó a profetizarle? Le dijo: el esposo que tienes no es tu esposo. ¿Cómo sabía eso? Era un profeta. Entonces podemos decir que también él cumplía con ese servicio de profeta. También fue misionero y evangelista. Cuando ministraba por las aldeas, pueblos y multitudes, él comenzaba a ser ese evangelista, porque él podía decir que las masas se entregaban a la presencia del Señor, podía salvar. También era pastor, porque él pudo decir, cuando miró a Jerusalén y vio que lloraba, y comenzó a llorar, porque veía que las ovejas eran errantes y estaban descarriadas, no había pastor. Él comenzó a cubrir esa parte que necesitaba el pueblo, de tener un pastor. No solamente la parte que cubrió como pastor, sino también que él cubrió la parte social, supliendo necesidad a nivel masivo. Por ejemplo, recuerden los pasajes cuando él alimentó a las multitudes, primero a 4,000, después a 5,000, comenzó a cubrir la necesidad que había en esas personas. Y no solamente lo hizo una, sino muchas veces. Jesús se movió en todos los ministerios. ¡Qué tremendo! Jesús se movió en todos los ministerios. Y uno de ellos fue también el de la intercesión. La figura sacerdotal. ¿Qué quiere decir esto? Que él se interpuso entre el hombre
y Dios. Fue el mejor intercesor porque Él tomó los pecados del hombre, los hizo suyo para poder perdonar a una humanidad. Tomando el ministerio de intercesión, Jesús fue un excelente intercesor. Tenemos un pasaje en la palabra del Señor que se encuentra en Juan, en el capítulo 14, el verso 6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. ¡Qué tremendo! Esa palabra te está diciendo que hay solamente una relación con el Padre cuando tú aprendes a ver que Jesús se interpuso para que tú puedas llegar al Padre. Cuando Jesús muere en esa cruz, te habilita para ser el mejor intercesor y que puedas también tú interponerte por aquellas personas que necesitan ser salvas, que tienes que clamar. Y en este tiempo donde más debes clamar al Señor, en este tiempo donde más te tienes que acercar a la presencia de Dios, en este tiempo donde tienes que buscar más el rostro del Señor, donde en este tiempo tienes que ayunar. Ya no te lo están pidiendo los pastores ni líderes que te van a decir: tenemos que hacer cadenas de oración, cadena de ayuno, vamos a hacer esto. No, ahora tú tienes que tomar esa figura sacerdotal que es ser un intercesor en tu familia, en tu territorio, en tu nación. En el libro de Isaías podemos ver que Jesús tomó las cargas del pueblo. Y cuando Él toma la carga del pueblo, se presentó ante Dios. Y esta palabra dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Dice este versículo que Él llevó las cargas. Cuando Él lleva esas cargas, te está enseñando que tú como sacerdote, como intercesor de Dios, tienes que llevar las cargas que hay en las personas. Tienes que tener pasión por las almas. Tienes que buscar el rostro de Dios. Tú puedes decir: sí, pero ¿cómo? Hay tanto pecado, hay tantas cosas que podemos ver a través de los medios de las redes sociales, donde ahora hay sexo virtual, donde hay muchas cosas que se están haciendo y parece que la maldad está creciendo aún más. Y es verdad, hermano, eso crece. La palabra ya nos había informado eso, que la maldad crecerá en los últimos tiempos. Pero también recuerde que la palabra del Señor dice que en esos tiempos sobreabundará la gracia de Dios. Entonces, en esa sobreabundancia donde se levantan los hijos, las hijas de Dios, a doblar su rodilla, a clamar a Dios, a buscar el rostro de Dios, y que salvación llegue a los hogares, que salvación llegue a los territorios, que salvación llegue a las naciones, que el poder de Dios traiga un rompimiento en las familias, en las naciones, en los territorios, y que la tierra pueda sentir que hay gente que se ha puesto en la brecha del Señor a clamar, a buscar el rostro de Dios, a interrumpir lo que el diablo está tramando. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Por eso que Primera de Pedro, en el capítulo 2, el verso 24, también nos está diciendo que Él llevó las cargas.
del Antiguo Testamento vemos que en Isaías te está diciendo que Él soportó y llevó. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que se sigue hablando en Primera de Pedro que Él cargó con todo el sufrimiento, que Él tuvo que morir y resucitar. Y ahí nos está diciendo, yo sigo siendo el intercesor, porque Él sigue todavía intercediendo por cada uno de nosotros, que en medio de estos tiempos nuestra fe no falte. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿quién es el que condena? Hay una pregunta que yo me hice. ¿Quién es el que condena? En el libro de Romanos, en el capítulo 8, el verso 34, dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Ay, qué belleza esta palabra! Porque tú todavía cuentas con la intercesión de tu amado Jesús. Él sigue intercediendo. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Así que si en este tiempo tú estás reflexionando en todo lo que estás viviendo y tú dices, tengo cosas que cambiar, tengo cosas que arrancar de mi interior, hay cosas que debo sacar de mi interior, la falta de perdón, a veces de creerte que eres mejor que los demás, o que si tú no estás no se puede lograr nada. Tienes que arrancar todas esas cosas y humillarte bajo la poderosa mano de Él, porque Él va a levantar esa gente humillada. Por eso que Él está intercediendo por esa gente que está derramando su corazón en la presencia del Señor. No que raja su vestidura, no, sino que están humillados, que han doblado su rostro, que están buscándole con todo su corazón y que están clamando para que todo esto que está aconteciendo en las naciones comience a mover su mano de poder. Y eso es lo que Dios quiere, que se levanten gente que está dispuesta a dar su vida por Él. La iglesia de hoy vemos que ha abandonado este ministerio. Lo sustituye por el servicio de oración, donde una oración que a lo mejor la repetimos muchas veces. Una oración que estamos acostumbrados a hacerla. Esos son los servicios que hemos tenido por mucho tiempo, la iglesia de hoy. Y eso nos trae fracasos, porque Dios quiere que tú ores con el razonamiento y que tengas revelación cuando estás orando. Y cuando hay revelación, cuando estás orando, hay presencia. Y cuando hay presencia, entonces ocurren los milagros. Cuando es una oración que es repetitiva en tus servicios o cuando estás en tu casa o en donde tú estés, estás orando y un intercesor cuando ora sabe que va a ocurrir algo. Pero cuando tú haces una oración repetitiva, una oración que muchas veces siempre dice lo mismo, entonces vas a tener fracasos. Y a veces no vas a sentir el fluir del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque has perdido la esencia del Espíritu. Cuando hay una oración intercesora, hay una revelación. Y cuando hay revelación, comienzan a suceder milagros, comienzan a ocurrir cosas extraordinarias. La tierra sabe que cuando este hombre con esa mujer está intercediendo, hay un rompimiento en el mundo natural. La naturaleza comienza a percibir que hay gente que tiene el corazón conforme al corazón del Hijo de Jesús. Y cuando hay eso, entonces tú no estás en la carne.
Esas oraciones repetitivas, y las puedes orar, y en los servicios parecía que era muy común y parecían que fueran fogosas y no sucedía nada, estaban hechas en la carne. Hoy es tiempo de volvernos a Dios. Por eso que debemos volvernos. Los hijos se tienen que volver al Padre, Papá Dios, Abba, el Yahweh. Tenemos que volvernos a Él. Y el Padre se volverá a sus hijos. Entonces escuchará la oración que está haciendo. Pero cuando haya un corazón contrito y humillado en su presencia, que realmente quiere transformar, cambiar y hacer las cosas al agrado y a la voluntad de Él. Dios ha establecido diferentes oficios, entre ellos el manto del sacerdocio. Este oficio ha sido diseñado y está íntimamente relacionado con su venida, pues el oficio de la intercesión. El sacerdocio es el oficio que tú tienes y es el oficio de la intercesión. ¿Qué significa esto? Que la oración, la intercesión, está conectada con su venida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Orar e interceder nos mantiene conscientes y con un espíritu de urgencia de que su venida no es para mañana, sino que su venida es ya pronto. No es que será por un tiempo, que su venida, no, cuando pase esto, su venida, no, ya las señales se están cumpliendo. Ya tú comienzas a ver las cosas que están sucediendo. Hemos visto en distintos lugares que hemos escuchado música del cielo, hemos escuchado los sofás sonar en el cielo, los ángeles que comienzan a moverse en el cielo, porque en el cielo hay una remoción del poder de Dios. El cielo se está preparando para venir a buscar a su iglesia, para venir a buscar a sus hijos. Pero tú no puedes decir, ¡ay, ya viene el Señor, ya está! No es para que te desesperes, es para que te aprontes para su venida. Es para que te pongas a línea, en dirección con Él, que no te desenfoque. Porque cuando tú salgas de esta cuarentena, no tienes que volver a hacer las mismas cosas que hacías antes. Muchos se congregaban y se iban a distintos lugares donde no tenían que estar, con las amistades que eran tóxicas, amistades que te absorbían, que te desenfocaban de la presencia de Dios. Esta cuarentena que Dios hizo, que la iglesia estuviera y todas las naciones y toda la gente estuviera en sus casas guardado. Y yo hablo de los hijos de Dios que estuvieran guardados, porque el ángel de Jehová los estaba cubriendo y el ángel de muerte pasaba y no los tocaba. Y usted puede decir, sí, pero mire, profeta, que murieron en España pastores, hombres de Dios, mujeres de Dios, ministros de Dios tremendos. Sí, tú me puedes decir eso. Llegó el tiempo, te quiero decir, porque tú como iglesia de Cristo te tienes que despertar, te tienes que reanimar. Oh, señores, ustedes se tienen que despertar a la realidad. Si usted oraba y clamaba por sanidad y los cánceres desaparecían, los paralíticos se levantaban, las enfermedades comenzaban a salir de los cuerpos y las personas eran sanadas, eran liberadas, había salvación. Entonces, ¿cómo una enfermedad, coronavirus, no puede ser sanada por un hijo de Dios? Es tiempo que se levante la iglesia de Cristo, que se despierte. ¿Sabe qué? El diablo está atemorizando a los hijos de Dios. Los tienen cerraditos y dice, bueno, que tengan temor, que tengan pánico. Hay personas que tienen pánico de contagiarse, tienen temor. Como intercesor, te exhorto en el nombre de Jesucristo. Ningún temor tiene que venir a cerrar tu entendimiento. Ningún temor tiene que hacerte callar, porque la palabra de Dios tiene poder y la esencia de la palabra es el Jesucristo amado
que Él vino a salvarte, que Él vino a liberarte. Cuando tú le entregaste el corazón y tú le dijiste, mi casa servirá a Dios, mi casa y yo serviremos a Dios, buscaremos a Dios. Entonces te estoy preguntando, ¿qué es lo que estás haciendo en este tiempo? ¿Sabes qué? Comienza a mandar mensajes, comienza a declarar la palabra, comienza a soltar la palabra, no tengas temor. No, la gente nos han encerrado, dice, bueno, la iglesia está calladita, los templos están cerrados. Pero tu casa es una ventana para la victoria. Tu casa donde puede entrar a muchos lugares y convertir lo que está destruido en bendición. Tú puedes edificar, tú puedes dar una palabra donde comienzas a direccionar a las personas. Es tiempo que se levante esa gente que arrebata las cosas del Señor. No es tiempo de enmudecerse, es tiempo de hablar. Y ¿sabe qué? En este tiempo se van a levantar esas personas que obedecen a Dios. Se van a levantar esas personas que están preparadas. Recuerde el pasaje ahí de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Las prudentes estaban preparadas. Las otras, muchas veces la iglesia es como esas vírgenes. Están dentro de la iglesia, están sirviendo a Dios. ¿Y sabe qué? Están vacíos, porque no tenían la esencia del Espíritu Santo. Le importaba criticar, le importaba hablar mal de los demás, le importaba calumniar, blasfemiar. Y son esas personas que hablan tanto y no hacen nada. Pero aquellos que hacen y cometen errores son los que Dios comienza a exaltar en este tiempo. Porque sabe que cometieron un error y le dicen a Dios, Señor, yo me vuelvo a ti y quiero volver a hacerlo, intentarlo, y sé que lo voy a hacer bien. Aleluya. Por eso que la palabra del Señor dice en el libro de Marcos, en el capítulo 13, el verso 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿De qué me está hablando esto? Que estemos alerta, que estemos vigilantes, porque usted no sabe cuándo va a llegar el momento que Jesús venga. Ni yo tampoco lo sé. Puede haber palabras de Dios, profetas de Dios que han profetizado y que dicen el tiempo. Mire, la palabra del Señor a mí me enseña, y Jesús por la palabra es el profeta mayor que uno tiene. Y la palabra nos enseña que no sabemos ni la hora ni el día cuando Él vendrá. Pero sí tienes que estar preparado. Tienes que mirar su rostro. Por eso que tenemos que estar enfocados a Él. Por eso que debemos andar en fe. No pida, no ore por fe, porque ya la tiene la fe. Tienes que orar por las personas que están muriendo sin salvación. Tienes que orar por aquellas personas que se están yendo al infierno, porque no hay uno que se ponga en la brecha a clamar. Tenemos que orar por nuestros presidentes, gobernadores, por los que nos presiden. Entonces tenemos que clamar por esa gente para que se le cambie el entendimiento, para que comience a salir los pensamientos satánicos, que comiencen a morir todo pensamiento que viene del mismo infierno, quebrantarlo, destruirlo, destronarlo. Tenemos que comenzar a orar para que comiencen a gobernar, a regir la tierra de la voluntad de Dios, que comiencen a buscar el rostro del Señor esas personas. Por eso, como Iglesia de Cristo, tenemos un papel muy importante aquí en la tierra. Como hijos, como hijas de Dios, como sacerdotes, como intercesores, debemos levantarnos como esas personas que Dios nos puso para marcar la historia. Generalmente, hablar del sacerdocio es bastante chocante para todas las religiones y falsa doctrina. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor.
Allí podemos recordar un pasaje que Adán fue creado para gobernar el ambiente material y el ambiente sobrenatural. Cuando el Padre Dios, Yahweh, le dijo, Adán fue creado para gobernar, pone nombre a los animales, a todas las bestias del campo, comienza a ponerle nombre, comenzó a declarar la palabra, y cuando declara la palabra comenzó a gobernar el mundo natural. Todas las cosas se le sujetaba al hombre y comenzó a cambiar el ambiente. Había un ámbito sobrenatural, ellos vivían ese ambiente sobrenatural, operaban como rey y como sacerdote, pero Jesús tuvo que venir a restaurar lo que perdió Adán, a tal grado que Dios nos llama a nosotros reyes y sacerdotes de la tierra. Y usted me puede decir, pero ¿cómo es eso? Tengo el fundamento. Ahí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 6, dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como reyes, como sacerdotes, debemos posicionarnos. Y cuando se establece un sacerdocio, entonces me está hablando que es un intercesor de los últimos tiempos, donde comenzará a gobernar el ámbito material y el ámbito sobrenatural. Entonces no va a haber necesidad financiera. Para los intercesores de este tiempo no va a haber fracasos financieros. En este tiempo donde vas a poner negocios, donde vas a emprender cosas nuevas, trabajo nuevo, vas a tener una creatividad, vas a tener poder para hacer las cosas, porque lo que vas a declarar se va a cumplir en el ámbito material y en el ámbito sobrenatural. Declararás al ámbito natural y se materializará. Hay muchos que dicen, ¿cómo será esto? Entonces, hay algo que te quiero decir. Lo que es hecho en nosotros, en un reino, en el sacerdocio, al servicio de Dios, Dios comenzará a emanar su poder y te empoderará de tal manera. Y cuando comienza a suceder estas cosas, no te vanaglories, sino da la gloria al Padre, porque te habilitó con legalidad para ser ese sacerdote, para ser ese rey en la tierra, para ser esa reina, que todo lo que dice se cumple. Tal como dice la Escritura, el sacerdote que gobierna las atmósferas espirituales. Para hacerlo, necesita de la oración y de la intercesión. Pues nuestra lucha no es contra los demonios y con su creciente actividad. Esa lucha que tenemos es continua. Tú estás en tu casa y el enemigo va a querer tentarte para que tú te desenfoques de la presencia de Dios. El enemigo siempre va a buscar una creatividad, una actividad creciente para que tú comiences a decir, bueno, hasta aquí ya esto no da más. Y yo puedo ver que en muchos lugares hay hombres de Dios y mujeres de Dios que se han quitado la vida. Pastores que se han quitado la vida. Y eso es triste. Eso es lamentable. Porque como sacerdote y como reyes que eres, como rey que eres aquí en la tierra, como esos señores que Dios nos está levantando, dice la Biblia que la maldad crecerá y el amor se perderá de muchos. Pero para esto es necesario que la iglesia se levante en un movimiento de intercesión. Para que las personas se vuelvan a Dios, tiene que haber intercesión.
Usted puede escuchar muchas noticias desalentadoras, pero también puede escuchar la voz de Dios que le dice, yo estoy. Vamos, sigue adelante. Esfuérzate, sé valiente. Levántate, reanímate, cobra ánimo, porque yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Yo soy el que te ha formado en el vientre de tu madre. Yo soy el que dio vida a todas las cosas. Por eso que el sacerdote fue puesto por Dios en la tierra, en favor de la misma tierra. El sacerdote fue puesto para ofrecer en nombre de otra persona, para interceder a favor de otros. Es la razón por la cual el mundo tiene esperanza. Mientras la iglesia está en la tierra, la iglesia debe ir al altar. Ahí debe humillarse en la presencia de Dios, en el nombre de Jesús, clamar misericordia por lo que está haciendo el infierno. Porque Satanás está contento de la masa de gente que muere. Satanás está feliz por todo lo que está sucediendo y aconteciendo en las naciones. Pero la iglesia de Cristo tiene que comenzar a ponerse en la brecha, posicionarse en Cristo para comenzar a declarar que hasta aquí llegó el tiempo de Satanás. Por eso que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, el verso 30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruya, y no lo hallé. Qué triste esto, que todavía Dios sigue buscando personas que se pongan en su brecha, personas que puedan clamar para que no sea destruida nuestra nación de Argentina y las naciones, para que podamos clamar con seguridad y poder tocar el corazón del Padre, meternos en el corazón de Papito Abba, de conquistar el corazón de Papá y que Él pueda mover su mano a favor de nuestras naciones, donde comenzamos a levantar un nivel de intercesión dimensionado al nivel que Él nos está pidiendo en este tiempo. Por eso yo he buscado entre ellos a alguien, dice Dios, que se interponga entre mi pueblo y yo. Y saqué la cara por él para que yo no la destruya. Que yo tengo que sacar la cara, le está diciendo, yo quiero esa gente. Yo quiero esos intercesores. Yo quiero ese nivel de personas. Lo estoy buscando. Amados, debe despertar a la realidad. Dios está buscando esos intercesores, esos sacerdotes, para que comiencen a ponerse entre el pueblo y Él. Que comiencen a derramar su corazón, a derramar lágrimas, y que esas lágrimas comiencen a caer en las manos de Dios, de Papito Dios, y que comience a manifestar la gloria en la tierra. Que comience las tinieblas a ser arrancadas, esos mantos de tinieblas que hay en las naciones, como nos habla Isaías, que puedan ser arrancados, que comiencen a desaparecer, porque los hijos legítimos, los hijos leales, los hijos obedientes, de un corazón transparente, que tiene su identidad, que tiene su semejanza, están buscando el rostro de Dios, están buscándolo a Él, y me están moviendo, me está llegando a mi corazón, y yo tengo que dar la cara, y bueno, tengo que decirle sí, voy a mover mi mano a favor de ellos, y voy a arrancar
Todo esto que está aconteciendo, toda esta peste, todo lo que está aconteciendo, lo voy a desarraigar porque se ha levantado un ejército tan grande, un ejército que es una multitud, que se ha parado sobre sus pies, que se ha parado y está declarando la palabra, porque el Espíritu de Dios se entró en su vida, el Espíritu de Dios comenzó a entrar en su hueso, el Espíritu de Dios comenzó a poner fuego, comenzó a animarlos, a recobrar vida, el Espíritu de Dios comenzó a hablar a través de sus bocas. Aleluya, no se puede seguir orando al nivel que estábamos antes. La actividad del infierno ha crecido y como ha crecido la intercesión, tiene que crecer a un nivel desconocido. Aleluya, gloria a Dios. Por mucho tiempo se habló del ministerio de intercesión. En este ministerio unos pocos de la iglesia se reunían para orar sin generar un mayor impacto. Pero hoy este movimiento de los últimos tiempos, Dios nos manda a que toda la iglesia, sin distinción alguna, nos convirtamos en intercesores. Imagínese usted está en su casa y todos los que están escuchando la palabra de Dios a través por el Facebook, por WhatsApp, por distintos medios en las redes sociales. Se escucha orar, se escucha que tienes que clamar, se escucha que tienes que levantar altar de adoración, se escucha que tienes que buscar su rostro, que no desmayes. ¿Y sabes qué? Muchos cuando venían a la iglesia se congregaban. Decía, no, yo no tengo el llamado de intercesión. No, eso no es para mí. Eso no es donde Dios me llamó. Qué curioso, ¿no? Que ahora el Señor Jesús nos está diciendo, por medio de estas redes sociales, que todos somos sus intercesores. Nos llevó al origen, a clamar. Nos llevó al encuentro de Él. Por eso que la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 24, el verso 26, dice, nos volveremos. Los padres se volverán a los hijos. Por eso que tuve que encerrarte. Te tuve que encerrar. Te tuve que meter adentro. Te tuve que cubrir con mi manto. Te tuve que enseñar que debes aprender a interceder, que debes aprender a proclamar mi palabra a través de la intercesión, que debes tener un corazón que está gimiendo por un cambio, que debes tener ese corazón intercesor que transforma todas las cosas. Por eso que en la palabra del libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, el verso 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son las oraciones de los santos? ¡Qué tremendo! Cada oración, cada clamor, no está en cualquier lugar. Están esas copas de oro. En esas copas están en la presencia de Dios. Ahí donde Dios está escuchando ese clamor. Ahí donde Dios inclina su oído y comienza a escuchar y comienza a ver las oraciones de los santos. Esas copas están llenas de esas oraciones. Y cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono del Cordero. Y dice que tenían sus arpas, sus copas llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios.
Esas oraciones es donde comienzan ahora a ser respondidas. Esas oraciones ahora comienzan a ser declaradas por Él a favor de tu bendición, a favor de las bendiciones de la tierra, a favor de las bendiciones de los territorios, a favor de las bendiciones de las ciudades que están padeciendo, que están sufriendo, que estamos sufriendo todo esto. Es que Dios nos está enseñando, debemos volvernos, debemos buscarnos, debemos estar a cuenta. Quiero que la relación que fue quebrantada, esa relación entre Dios y el hombre, quiero que esa relación sea establecida. Quiero que esa relación sea sanada. Aleluya. Hay dos ministerios dentro de la iglesia que no deben ser tomados a la ligera: los profetas y los intercesores. Estos deben estar bajo sumisión. Si no, traerán muchos problemas, maldiciendo a gente con oraciones de manipulación y profecías que no vienen del corazón de Dios. Es necesario que estos dos ministerios oren alineados a la visión de la cabeza de la persona que dirige la congregación y vivan constantemente rindiendo cuentas. En este tiempo no puedes andar profetizando porque se te place. No puedes andar intercediendo como antes lo estaba haciendo. Este tiempo donde tienes que rendir cuentas, tienes que saber lo que estás orando, tienes que saber lo que estás profetizando. No puedes profetizar cualquier cosa, no puedes interceder por cualquier cosa. Tienes que ser maduro en lo que dices, porque es el tiempo donde tienes que empezar a comer comida sólida, donde ya no tienes que andar dependiendo de oraciones de otras personas. No tienes que estar dependiendo de profecías de otros profetas. Es el tiempo donde la iglesia profética y apostólica se levanta para declarar, para anunciar, para proclamar. Ya está madura, está desarrollada en los dones, está llena de frutos. Comienza a declarar la palabra y ya la palabra comienza a traer un nuevo avivamiento a la tierra. Por eso que es necesario que estés sometido. Tienes que estar, no es que decir sometido que debe hacer así como que te tienen que obligar, nada que ver. Tienes que estar bajo la cobertura del manto que es la cabeza, tu padre espiritual, tu madre espiritual. Tienes que obedecer, tienes que alinearte, no tienes que andar desorejado, tienes que andar en obediencia. La condición establecida para la venida de Cristo es que la iglesia se mantenga velando y orando. Él no anda buscando grandes apóstoles. Papito no anda buscando grandes apóstoles o figuras con renombres, con títulos. Él está buscando intercesores y adoradores. Existen principios que le da una razón a esta intercesión de los últimos tiempos. Y quiero que compartir contigo 3 puntos que es la garantía de la efectividad de esta intercesión para los últimos tiempos. Número 1, tener identidad correcta. Debes tener una identidad correcta, no puedes tener una identidad deforme. Si tienes la identidad del quien te llamó,
entonces tiene la identidad correcta. Entonces no puede decir que hoy estás tocando el cielo y mañana estás tocando la tierra. No hay un desequilibrio espiritual en tu vida. Cuando hay identidad, hay un ADN. Y ese ADN proviene de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y ese ADN, esa sangre que derramó para borrar tus pecados, para borrar tus iniquidades, para borrar las maldiciones generacionales, para borrar lo ancestral, para cortar ligadura, para quebrantar todo espíritu, para que el llamado que Él te entregó, para el servicio que estás haciendo, para que esa intercesión que Dios te ha levantado, para que esa identidad sea correcta, debe ser la misma imagen de Él. Debes tener su misma identidad. Entonces no puedes decir que andas con espíritus de rechazo, porque en este tiempo ya los tienes que haber vencido. No puedes andar diciendo que tienes falta de perdón, cuando ya tuviste que arreglar relaciones interpersonales con tu familia, pedir perdón, buscar el rostro de Dios, de decir, Señor, yo quiero perdonar a través de una llamada telefónica, a través por videollamada, hablar con la persona y pedirle perdón por todas esas cuestiones que están muy adentro. Este tiempo tienes que tener la identidad correcta. El mundo espiritual gobierna el mundo natural. El que tiene la identidad correcta puede gobernar el mundo espiritual y puede gobernar el mundo natural. Si queremos cambiar una ciudad, debemos buscar estrategias. Si queremos cambiar una provincia, una nación, debemos buscar estrategia. En el mundo espiritual, las cosas tienen que suceder para ser transformadas en el poder de Dios. La identidad de un cristiano es progresiva. Primero somos creyentes, después nos volvemos hijos, luego testigos, embajadores y por último reyes. Es importante tener nuestra identidad clara dentro de la intercesión, porque saber quién soy yo delante de Dios determina una efectividad en mi oración. Cuando sabes quién eres, no te amenaza el éxito de nadie, porque cada hijo tiene su herencia. Aleluya. La segunda cosa es tener una posición de justicia. Justicia y juicio son el cimiento de un trono, lo repito. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de su trono, dice el Salmo 89:14. Estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Aleluya, el Shalai. La justicia comienza cuando estamos a cuentas con Dios. Cuando estamos a cuenta con Dios, podemos encontrar, como nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 19, que hay una pared entre Él y nosotros, lo que hace que no nos oiga. Pero cuando vivimos en justicia, somos capaces de tomar una ciudad. Somos capaces de tomar una nación. Somos capaces de tomar territorio. Somos capaces de tomar la familia. Porque tenemos una vida en justicia. Caminamos en la justicia. Tenemos una legalidad. Clamando por justicia delante de Dios. Justicia que solo viene de Él.
porque la mía es como trapo de inmundicia, dice la palabra. Todo esto para alcanzar su misericordia, porque Él es misericordioso. En Génesis capítulo 18, el verso 32, Abraham volvió a decir: no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentre solo 10, aún esos 10 no lo destruiré. Respondió el Señor por última vez. ¡Qué tremendo! Esa oración de Abraham en Génesis capítulo 18, el verso 32. Y así sucesivamente él comenzaba a orar y a tirar números y a decir: tú no la destruirías, y preguntas y respuestas, y el Señor le respondía y le decía: te digo que no la destruiré. Eso es justicia. Personas que se están interponiendo. Y hoy yo te puedo decir a ti, los hijos de la escuela de Saeta, le puedo preguntar: tú te estás interponiendo ante Dios y le estás diciendo a Argentina: ¿podrás salvar a tantas personas en Argentina, amado Padre? Y el Padre te tiene que responder: podrás quitar tu mano, podrás frenar la mano de muerte, tu ángel puede salir y frenar esa mano. Puedes mandar al mensajero Gabriel y decirle: se termina esto. Puedes mandar palabra de Dios. Puedes hacer esto. Puedes buscar el rostro de Dios. Te puedes interponer como lo hizo Abraham. Eso es justicia. La tercera cosa es: te tienes que identificar con la visión compasiva de Dios. Y sabe que aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, el verso 5 y 8, hasta el 8, dice que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. El verso 6 dice: quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo que aferrarse. El versículo 7 dice: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y el verso 8 dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, la tercera cosa es que te tienes que identificar con una visión compasiva de Dios. Para saber cuando la intercesión es correcta, es importante que comiences a sentir lo que siente Dios. O como dice Filipenses, que lo llama compartir el latir del corazón de Dios. ¿Y sabe qué dice en Filipenses en el capítulo 3, el verso 10? Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Un intercesor da la vida por otra persona. Un intercesor apoya su cabeza en el pecho de Jesús y escucha el latido de su corazón y sabe lo que está pensando Dios. ¿Qué es lo que está pensando por nuestra provincia? ¿Qué es lo que está pensando por nuestras naciones? Por nuestra nación de Argentina, por los continentes. Puedes escucharlo. Ya ahí el intercesor tiene una manifestación en su corazón de compasión. Se está identificando con esa actitud. Es una persona que mira la visión más allá de lo que ven los ojos naturales. Está viendo con los ojos de Dios mismo, porque tiene su misma mirada de compasión. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él. ¿Y sabes qué? Día a día tienes que morir para ser semejante a Él. Tienes que morir a tu ego.
Tienes que morir a lo que te crees de algo. Tú no eres nada si no lo tienes a Él. Si no tienes su presencia, no puedes ir a ningún lado. Él está para ayudarte, para fortalecerte. El corazón de Dios no excluye a nadie. En el libro de Isaías 53 nos manda a orar por los transgresores. Pero para muchos es difícil poder hacerlo, porque no han entendido que la esencia de ponerse en la brecha por los demás es a través del amor. Solo el amor te va a poder llevar a comprender que el intercesor vive por otros. Aleluya. Dice en la palabra del Señor en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, el verso 19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Estaba diciendo: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores, porque los quiero alumbrar nuevamente. Los voy a alumbrar nuevamente para que sean formados como Cristo, para que puedan hablar como habla Cristo, para que puedan caminar como caminaba Cristo, para que puedan conocer a Cristo en su totalidad y que sean como Cristo. Tengo que volver, hijitos, a tener esos dolores de parto. Tengo que volver a meterlos en mi vientre para volver a alumbrarlos en este tiempo, para que comiencen a aprender, a clamar, a posicionarse, para que su voz sea voz de autoridad cuando estén clamando, para que el mismo infierno tenga temor cuando está escuchando a un hijo del Altísimo, para que pueda tener temor los demonios cuando vean y quieran hacer algo, alguna acechanza en contra de la familia, de los hijos, y digan: no puedo hacer nada, porque estos hijos están guardados por la sangre del Cordero, porque hay un manto, hay uno que está dando la vida por ellos, hay uno que está intercediendo. No está mirando el pecado de aquellos que están torcidos, no está mirando el pecado de aquel hijo que está descarriado, no está mirando, hay alguien, hay una mujer, un hombre de Dios, un sacerdote, un intercesor que tiene el corazón de Cristo y no puedo hacer nada porque está enamorando el corazón de Él y está trayendo a ese pecador, está liberando la familia, está liberando los territorios, está liberando las naciones. Y puedo ver, los demonios pueden decir, puedo ver que está corriendo ese amor y esa paz está corriendo, y hay un poder que no está arruinando las estrategias, no está arruinando lo que estamos haciendo en este tiempo. Iglesia, no le dejes ocupar el lugar que tienes que ocupar tú. Aleluya. Tenemos que clamar para detener los juicios o retrasarlos. En Hebreo, en el capítulo 11, leemos que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga ejércitos extranjeros, demostrando que con la intercesión correcta podemos mover la mano de Dios y retrasar los juicios que suelte Dios en la tierra. Entre estas muchas cosas, día a día, debemos guiar nuestra vida a la intercesión, hacerlo notar, y debemos, con un intercesor, tiene una intercesión correcta, una identidad,
sabe posicionarse en Cristo, sabe identificarse, sabe tener justicia. Cuando esa persona, ese intercesor, esa mujer de Dios, ese hombre de Dios está posicionado en esas tres cosas que he hablado, en la identidad, en la justicia y en la identificación, usted puede tener la mejor oración efectiva. Usted es efectivo cuando ora. Usted tiene una oración que comienza a declarar su boca las palabras de Dios, y las palabras de Dios bajan y hacen la voluntad y tocan el corazón de Dios. Cuando un intercesor tiene una oración efectiva, entonces lo que está haciendo es cumplir la voluntad de Dios en la tierra. ¡Qué tremendo! En esta primera parte que he compartido contigo, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y digas: Señor Jesús, en este momento no he sido esa persona que tú quieres. En este momento yo quiero ser ese siervo aprobado. Quiero ser esa persona que realmente quiere cumplir con tu propósito en la tierra. Me arrepiento de todas las cosas que he pensado. Me arrepiento de todas las cosas que he dicho. Me arrepiento de mis malos caminos. Y te digo que en este tiempo buscaré tu rostro, me volveré a ti y te encontraré. Amén. Bueno, seguimos con el segundo módulo de la materia, la intercesión en los últimos tiempos. Y quiero compartir ahora qué es el don de intercesión. Es una pregunta que muchas veces nos hemos preguntado, si es un don, no es un don, ¿qué es la intercesión? Así que, ¿qué es el don de la intercesión? Y aquí yo he anotado algo, que es la habilidad dada al creyente por el Espíritu Santo para orar largos periodos de tiempo y tener una gran pasión por la oración. Entonces, tenemos esa habilidad de poder orar al Señor y tener pasión. Un intercesor pasa tiempo con Dios, entonces tiene un don, tiene una pasión por orar, porque muchos quieren ser intercesores, muchos anhelan ser intercesores, pero no pasan tiempo. Un intercesor pasa tiempo con Dios, vive hablando con Dios, vive buscándole a Dios, está en su trabajo y hay una palabra que viene a su espíritu, y cuando ya llega a su casa después de su trabajo, de sus actividades, comienza a tener esa palabra y tiene que ir a la presencia de Dios y derramar su corazón y tener una pasión, porque es apasionado por interceder por los demás. Ese es el don que uno tiene, el don de la intercesión, es la habilidad que Dios te dio para comenzar a hacer cosas tremendas en tu vida, en tu familia, en tu nación, en tu territorio, en tu provincia, lo que sea Dios ponga en tu corazón, tú puedes, con este corazón apasionado en la intercesión, puedes hacer batallas extraordinarias y ganarlas, porque ya la victoria la tenemos. Hay otra pregunta que me he hecho: ¿cuál es el propósito del don de intercesión según lo estudiado anteriormente? Recuerden que hemos estudiado que la intercesión es la que se interpone entre Dios, la intercesión es la que nos diferencia de distintas personas, que la intercesión nos lleva a un lugar de dimensión, a un nivel más alto, que no es una oración común, sino es una oración que viene del corazón del Padre. Entonces ya hemos estudiado y hemos visto anteriormente lo que era la intercesión en estos tiempos. Pero ahora te quiero decir
que al tener este don de intercesión, entonces puedes edificar una protección espiritual alrededor de cualquier persona. Tú cuando estás intercediendo puedes edificar como un muro alrededor de una persona, de un territorio, de una nación, de una provincia. Puedes levantar ese edificio de protección espiritual y comienzas a interceder y no pueden infiltrarse los dardos del enemigo. También puedes dar a luz cosas establecidas en la visión de la iglesia local, que está conectada con el cuerpo de Cristo. También puede hacer guerra contra el diablo y sus demonios y destruir todo el plan del enemigo. Ahora bien, hay otra pregunta que me hago. ¿Cuáles son las evidencias que muestran que un creyente tiene el don o el ministerio de intercesión? Entonces, la persona que tiene el ministerio de la intercesión presenta algunas características. Entonces, estas características son: ora por largos periodos de tiempo y disfruta la oración. ¿Cómo es esto? Esta es una evidencia clara que un intercesor puede estar orando por muchas horas, pero no se queja, no se aburre. Al contrario, disfruta de esa oración. También opera fuertemente el don del discernimiento de espíritus. ¿Cómo es esto? Los intercesores perciben, sienten, ven y oyen el mundo espiritual muy a menudo. Esto es debido a que opera el don del discernimiento de espíritus. Entonces, ¿cuándo tengo yo el don de discernimiento? Cuando siento, percibo, veo, oigo. Entonces, ahí está operando el don del discernimiento de espíritu en la intercesión. Los intercesores se identifican con la carga y con el dolor de las personas. Cuando estamos hablando de las personas, podemos percibir inmediatamente la carga o el problema que tiene esa persona. Entonces, ahí cuando vemos una persona sabemos qué es lo que le está aconteciendo, qué es lo que le está pasando, porque se nos ha activado el discernimiento. Entonces, obtiene respuestas a sus oraciones muy a menudo. Los intercesores que tienen discernimiento y oran y están en la presencia de Dios, disfrutan del orar, pueden tener las respuestas rápidamente. Muy a menudo sus oraciones son contestadas. Entonces, cualquier creyente promedio que tenga una conexión con el Señor tiene una aprobación. Por eso que usted muchas veces puede ver a personas nuevas salvadas a Cristo y que comienzan a orar y son bendecidos, son prosperados, comienzan a orar por su familia, son salvas la familia, comienzan a traer a sus hijos, comienzan a traer a sus tíos, abuelos, y esa persona comienza a tener una relación con el Señor, y ahí es donde las oraciones son contestadas. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a abrir tu corazón, aceptas a Cristo en tu corazón, no estás viendo los errores de los demás, no estás viendo si el otro tiene o no tiene, tú no estás viendo si el otro habla mal de ti o habla mal del otro. Cuando eres nuevo en la presencia de Dios,
estás metido, estás sumergido en la presencia de Dios y quiere que Dios te bendiga, quiere que Dios te hable, quiere que Dios te abrace y estás con ese amor, con ese fuego, que muchos dicen el primer amor, pero bien digo yo, ese primer amor tiene que durar eternamente. Porque los intercesores son como esas personas que recién vienen a la presencia de Dios. No cuestionan, no se quejan, no ven defectos, no hablan mal, no se pisotean los soldados de uno a los otros, sino que están cubriéndose en oración. Por eso que tienen sus oraciones contestadas. Si tu oración ha sido contestada, me temo, querido intercesor, que algo mal está sucediendo en tu vida, en tu entorno. Dios le contesta las oraciones a esas personas que son muy específicos al orar. No andan dando vueltas ni diciendo cosas como para llamar la atención a Dios. Son específicos en la oración, son sinceros y lo que piden lo reciben. Los resultados son más poderosos que cualquier otro creyente. Constantemente un intercesor tiene una actitud de oración. No importa dónde estés o con quién estés, todo el tiempo estás intercediendo. Ahora bien, usted me puede decir, pero ¿cómo puedo interceder cuando tengamos que trabajar o cuando algunos están trabajando en estos momentos? No es el caso que tú te tienes que postrar en la presencia del Señor o arrodillarte como quieras que te lo exprese. El intercesor está orando en todo tiempo en su espíritu. Puede estar haciendo un montón de actividades, pero no pierde la conexión con el Señor. Entonces, ahí donde opera el don de la compasión y el amor. No está desenfocado, sino que está sumergido en las corrientes del Espíritu. Esta es una de las evidencias de un verdadero intercesor, tener el don de la compasión y del amor. Es decir, lo que hace un intercesor sensible es cargar el dolor, la carga de las personas y llevarla a la presencia de Dios con amor y con compasión. Los intercesores muchas veces me preguntan, ¿será que me duele esto, me duele lo otro? Los intercesores genuinos, los intercesores que están direccionados en la presencia del Señor y están guerreando, están peleando, se interponen por las personas, por los territorios, por las naciones, por las finanzas de la congregación, por las congregaciones. Reciben ataques, hay sensaciones o síntomas en nuestro cuerpo físico que advierten peligro. Muchas veces tú estarás muy contento, feliz o haciendo algo o alguna actividad y por ahí te sientes un dolor muy fuerte en la cabeza y de repente parece que todo se cambió. ¿Qué pasó? Hay un peligro. Tienes que ir a interceder. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me vino este dolor? A veces hay dolores de cabeza, dolor de espalda, hay vómitos, hay mareos, como otros. Pero eso te está dando una alerta, un intercesor. Cuando recibe su ataque y en su casa está todo bien, hay paz, hay armonía, estás disfrutando y viene esos síntomas, es que te está diciendo el Señor, tienes que ir a orar porque hay una batalla que tienes que ganar. En esa batalla que tienes que ganar, quiero que venzas y te voy a mostrar qué es lo que está aconteciendo. Entonces, ese intercesor en los últimos tiempos no puede decir, bueno, después o aquí a una hora voy a orar. No. Cuando recibe la orden, va en obediencia a interceder. Usted puede decir, pero cuando esté trabajando o estoy trabajando, ¿cómo puedo hacer esto? Puedes ir a un lugar, a veces buscan lugares
donde no te molesten, como por ejemplo, usted se puede reír del otro lado, pero muchos buscamos el baño porque es el lugar donde nadie nos va a molestar. Entonces ahí puedes tú estar intercediendo cuando vengan esos ataques. Hay muchos intercesores entonces que sienten síntomas de las personas o de las situaciones que tienen que estar orando. El intercesor es muy sensible al mundo espiritual. Entonces, cuando el intercesor es muy sensible al mundo espiritual, quiere decir que se puede inclinar o a percibir más lo malo que lo bueno. Entonces, si no tienes cuidado, vas a percibir más lo malo que lo bueno. Pero como hay un equilibrio en la intercesión, entonces ese intercesor que es sensible sabe cuándo es algo malo y cuándo es algo bueno. Entonces no anda viendo demonios por todos lados, no anda viendo cosas extrañas por todos lados. Ve cuando Dios le dice que vea. Habla cuando Dios le dice que hable con la persona correcta. Oye cuando Dios le dice, ahora tienes que oír. Escribe cuando Dios le dice que tiene que escribir. El intercesor también tiene una pasión profunda por la oración y la intercesión. Los intercesores odian las injusticias, odiamos las injusticias, o no nos gustan las mentiras, no nos gustan las personas que nos están diciendo algo y después salen hablando otra cosa, las personas que tienen doble ánimo, personas que no son genuinas, que son hipócritas, que son falsas. Entonces, somos los intercesores, no nos gustan esas cosas y las percibimos. Podemos estudiar más evidencias que presentan un intercesor verdadero, pero creo que con las características mencionadas, usted tendrá que trabajar en esta intercesión de alto nivel en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los peligros que puede correr una persona con el don de la intercesión si no lo opera correctamente? Número 1, creer que solamente él oye a Dios y que su palabra es la última autoridad. Tenga cuidado. Creerse superior a otros espiritualmente porque ora más tiempo. Tenga cuidado. Tiene la tendencia a percibir, ver y sentir más lo malo que lo bueno. Querer manipular al pastor o a los líderes con sus oraciones. Hacer oraciones de juicio sobre las personas. Tenga cuidado. Son los peligros que corre una persona intercesora que tiene el don de la intercesión operando correctamente en la tierra. Es importante que todo intercesor esté bajo una cobertura espiritual y sometida a ella. ¿Para qué? Para que cuando se equivoque pueda ser corregido, pueda ser alineado, pueda ser direccionado, pueda ser una persona formada. Entonces se deja formar, se deja enseñar, se deja instruir. Esa persona comienza a tener un corazón sensible a la voz de Dios, porque puede escuchar a su mentor que le está enseñando. ¿Cuáles son los diferentes tipos de intercesores que existen? ¿Cuáles son los diferentes tipos de intercesores que existen? Así como cualquier otro ministerio, existen diferentes clases de intercesores con un llamado dado por Dios para interceder en un área específica. Veamos cuáles son las diferentes clases de intercesores entonces que existen. Número 1, intercesores de almas. Estos son los que se paran en la brecha y tienen gran pasión por las almas. Muchas veces, cuando Dios los pone a orar, sienten como si estuvieran dando a luz un bebé.
Su intercesión está dirigida a esa alma perdida. Hay individuos que nunca serán salvos hasta que un intercesor se ponga en la brecha por ellos y le dé luz el espíritu de la intercesión. Esos son los intercesores de alma, cuando interceden por las personas y dan vida a esas personas. Pueden ser salvas por esa intercesión. El segundo intercesor son los intercesores de finanzas. Los intercesores de finanzas han sido ungidos por Dios para interceder por los recursos financieros para el reino de Dios. Ellos oran por otros para que reciban fondos y puedan llevar el evangelio. Tienen una fe grande para orar por los recursos financieros. Comienzan a quebrantar todo lo que está trancado, todo lo que está ahí trabado. Esos intercesores financieros comienzan a hacer un rompimiento en la finanza, y las finanzas comienzan a ser habilitadas, tienen legalidad para que las personas que la necesiten, las congregaciones que la necesiten, comiencen a tener finanzas y más finanzas en abundancia, y todo lo que quieran hacer lo pueden hacer porque son personas que tienen intercesores que saben hacer un rompimiento en las finanzas. Hay intercesores, el tercero, hay intercesores personales. Estos son los guardianes espirituales de determinadas personas a quienes Dios confía para llevar información confidencial al trono de Dios, para recibir protección, provisión y otras prioridades de oración por alguna persona o individuo. Cada creyente debe tener un intercesor personal en lo posible. Esas personas que interceden son las que van a llevar a Dios todo lo que están viendo de ti y te lo van a decir lo que Dios quiere que tú hagas. Pero tú no tienes que andar diciendo lo que se está hablando con Dios. Tienes que ser una persona confidencial, guardar secretos con Dios. Intercesores de crisis. Los intercesores de crisis son los paramédicos de la oración. Ellos entran y salen del trono de Dios con peticiones urgentes, poniéndose en el lugar de otros. Además, actúan como vigilantes en el pueblo de Dios. Anteriormente habíamos hablado que los intercesores reciben ciertos síntomas o sensaciones en el cuerpo, advirtiendo peligros de una carga de oración o de algo que el Espíritu Santo les ponga para orar. Cuando usted, como intercesor de crisis, reciba una carga por el cual orar, no la suelte hasta que haya tenido el rompimiento en el Espíritu. Esto es algo que muy pocos intercesores saben. Cuando están orando, están clamando, están pidiendo, a veces dejan a medio terminar la oración y no sintieron el rompimiento. Entonces, si no logran ese rompimiento, no habrá ninguna batalla ganada en medio de las crisis. Algunos intercesores de crisis pueden tener cargas de oración y a veces debe invertir semanas, días, hasta meses antes de lograr un rompimiento en el espíritu. También tenemos intercesores de guerra. Son la fuerza militar poderosa de la oración. Ellos pelean por establecer la verdad de Dios en lugares donde Satanás tiene una fortaleza establecida en las personas, familias, naciones y lugares. Es hacer guerra espiritual desde que comienza a orar. O sea, todo el tiempo. Tremendo.
tenemos también los intercesores adoradores. Son los que interceden por el medio de la adoración y la alabanza. Ellos preparan el camino para que el poder de Dios sea derramado en la tierra. También tenemos los intercesores de liderazgo. Ellos están asignados por Dios para interceder por los líderes de la iglesia, tales como el pastor, la familia y el resto de los líderes del cuerpo de Cristo. También tenemos intercesores de gobierno. Son aquellos que interceden por los líderes que están en el gobierno, en la política, en la esfera de la influencia pública. Creo que todo intercesor debe orar todos los días por el presidente y su gabinete. Aún así, Dios también ha asignado intercesores que oren específicamente por este tipo de personas. Así que cada intercesor de gobierno que tiene una llave que lo habilita para abrir los cielos, para desatar o para cerrar los cielos y desatar, para atar lo que está desatado. Esas personas son las que son intercesores de gobierno, que oran por el presidente, oran por la Cámara de Diputados, por senadores, están ahí clamando a Dios para que la mente satánica que hay en muchos ministros políticos sea cambiada, transformada, y que vean y escuchen al pueblo, que el pueblo quiere una transformación, un cambio, una paz, que comience en este tiempo como que quieren aceptar la ley del aborto y nos tienen entretenidos con el coronavirus. Entonces es tiempo que se levanten esos intercesores de gobierno que puedan meterse en su cámara secreta, como Eliseo descubría todas las estrategias que el rey estaba por hacer y quería ir a matar a Eliseo, a su criado, y era avisado de antemano de todas las estrategias que organizaba el rey. Así debes hacer tú. Esos son los intercesores de gobierno. Son adelantados, comienzan a interceder y comienzan a hablar a las personas correctas que están a su cargo, que están su líder, sus pastores, su padre espiritual. Le dicen, está pasando esto, está pasando lo otro, estoy viendo esto, estoy viendo lo otro, hay que orar de esta forma, hay que interceder. Y su pastor, su padre espiritual, su líder, le va a decir, déjamelo, que yo voy a consultar con mi Dios y lo vamos a hacer cuando Él me dé la orden. Esos son los intercesores de gobierno. También están los intercesores proféticos. Son los que ven el mundo invisible y los que oyen lo que no se oye a simple oído. Ellos son los que declaran la voluntad de Dios para un momento específico y un lugar específico. Son la boca de Dios en este tiempo. Tenemos también los intercesores por el pueblo de Israel. Dios ha levantado un grupo de intercesores para que oren por su pueblo de Israel. Estas personas tienen una profunda pasión por el pueblo de Israel. Y cuando hay pasión por el pueblo de Israel, comienzan a involucrarse, a ver lo que está sucediendo en el pueblo de Israel, qué es lo que está aconteciendo. Comienzan a interceder. Y estas personas tienen una profunda pasión por ese pueblo porque se identifican con el dolor y la necesidad que hay en el pueblo de Israel. Y Dios pone a esa gente para interceder por Israel. ¿Quieres que Jesús te ayude hoy en adelante? Entonces, si quieres que Jesús te ayude hoy en adelante para ser ese intercesor y que tú entiendas que tienes el don de Dios de la intercesión, que tienes una intercesión correcta, específica y efectiva, entonces cierra tus ojos ahí a donde está y repite conmigo
esta oración. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz y que Dios el Padre lo resucitó entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Y ahí usted comience a nombrar cada cosa que lo está apartando de esta intercesión correcta. Todo pecado, comienza a nombrarlo y despójese y diga: renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo, y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera y al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Amén. Jesús significa que tú eres mi dueño, que tú eres mi amo, que yo voy a obedecer todo lo que tú hagas, que de ahora en más comenzaré a alimentarme de tu palabra, buscar de tu palabra, buscar de las revelaciones que tú tienes en tu palabra, donde la palabra se me hace carne, la palabra me alimenta, la palabra comienza a edificarme. Por eso que es el año de la palabra, donde nos vamos a parar en la palabra, y los intercesores que se paran en la palabra comenzarán a sacar palabras de su boca, y no es de su boca, sino vienen de la boca de Dios. Comenzarán a declarar, comenzarán a decretar, comenzarán a accionar la palabra. La palabra se manifestará en la tierra, se manifestará en las naciones, se manifestará en las familias, se manifestarán en los hijos, se manifestarán en tu matrimonio, se manifestará en todo lo que lo reciban. Hoy, en el nombre de Jesucristo, yo declaro un tiempo nuevo para Santa Fe. Declaro el poder de Dios en la tierra de Santa Fe. El poder de Dios comienza a operar milagros, comienza a operar milagros, comienza a correr ahora los milagros de Cristo en cada tierra, en la tierra de Santa Fe, en cada casa comienza a manifestarse el poder de Dios, en la familia comienza a manifestarse la presencia de Dios. Oh, yo arranco todo temor, todo espíritu de pánico, todo lo que está atrapando el corazón de las personas, yo lo quebranto en el nombre de Jesucristo. Comienzo a quebrantar todo diseño satánico, todo manto de tiniebla que hay en esa provincia, lo arranco en el nombre de Jesús, y comienza a ser habilitado para declarar la palabra con identidad, con justicia y con edificación, con una palabra correcta, efectiva, en el nombre de Jesús. Hoy, en el nombre de Cristo, eres levantado en este tiempo, eres reanimado, eres despertado a un nuevo tiempo, a un nuevo Cairo de Dios. Estás posicionado en Cristo para establecer todo lo que Él te diga en esa tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús, y te saludo desde aquí de Mercedes y te abrazo, y sé que esta palabra será una remoción en tu familia, en tu vida, en tu casa y en tu congregación. Los bendigo, pastores. Gracias por esta hermosa participación de enseñar en la escuela de Saeta.